Finalmente se logra este acuerdo que da todas las condiciones económicas y sociales para poder manejar de mejor manera la pandemia. Parece ser que lo único que queda pendiente entonces es el punto que le afecta directamente a su cartera, que tiene que ver con poner más mano dura en las fiscalizaciones, en las sanciones a las personas que no quieren hacer caso. ¿Qué más se puede hacer en ese sentido, ministro? Porque vemos calles llenas, metros llenos, gente que tiene infracciones múltiples. Veíamos recién el caso de una persona que 5 veces fue detenida teniendo COVID. Los porfiados, que de hecho son irresponsables, que incluso pueden causar gravísimo daño. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es seguir reforzando, intensificando todas las medidas de control. Nosotros tenemos solo en la región metropolitana aproximadamente 14.500 efectivos, entre efectivos del Ejército, de Carabineros, de la PDI. A la fecha, desde que se inició la pandemia, hay más de 100.000 detenidos. Hay un trabajo policial que es gigantesco para el control sanitario, pero también para el control del orden público y para la tarea permanente de combate al delito. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir aumentando los esfuerzos, aumentando los controles, querellándonos como Ministerio del Interior, y creo que esta semana, y perdón que haga hincapié en este punto, tiene que pasar algo que es muy importante, que el Senado despache la ley que aumenta las penas, las sanciones para quienes infringen las normas sanitarias. Ese proyecto ya lleva un mes en el Senado, está con discusión inmediata, esperamos que se apruebe esta semana, y lo que va a hacer esa ley es que va a permitir que las penas suban. Hoy día son 540 días de cárcel para los casos más graves, va a subir hasta 3 años, va a haber prisión efectiva. Y ojo por eso con las personas que incumplen y que son irresponsables, va a haber prisión efectiva, van a subir las multas y también va a haber trabajo comunitario. ¿Cómo puede ser de que esta persona que mostrábamos en la nota, que la detienen 5 veces y que además tenía COVID, no haya quedado con arresto de ninguna naturaleza? Bueno, son las cosas que uno le cuesta entender de las decisiones de los tribunales, porque efectivamente lo que uno espera en este caso son señales claras. Por ejemplo, lo que pasó con estas personas que organizaron fiestas, que quedaron en prisión preventiva, y es una señal clara, es una señal correcta. O por ejemplo, quienes tomaron helicóptero y se fueron a la playa, sumario sanitario, multa de 50 millones de pesos. Las señales tienen que ser claras, tienen que ser duras, porque lo que estamos viviendo no es un juego, está... en definitiva, lo que se está discutiendo hoy día es cómo cuidamos y protegemos la salud de las personas. Por lo tanto, esa ley que va a permitir aumentar las penas hasta 3 años, también le va a dar herramientas al Ministerio del Interior, a las policías y a los tribunales para que los porfiados de los porfiados, los más irresponsables, que puede ser una irresponsabilidad incluso criminal, terminen en la cárcel. El acuerdo que se logró durante esta madrugada, ¿cree usted que de esa manera va a ayudar? Porque hay gente que dice que efectivamente el gobierno va a entregar una cierta cantidad de dinero a las personas, pero las personas igual pueden seguir tratando de ganar dinero de forma informal y siguen saliendo a la calle. Sí, es que lo que pasa es que hay que entender algo, Mónica. Mira, nosotros tenemos 14.500 efectivos policiales de las Fuerzas Armadas para cuidar a 7 millones de personas. Por lo tanto, nadie puede aspirar a que sea únicamente por el control policial o militar, que es muy importante y que lo vamos a seguir intensificando, que se cumplan las medidas de las cuarentenas, los cordones y la aduana. Este además es un problema que hemos visto en todas las ciudades por donde tuvimos cuarentena, en Osorno, en Temuco, en Punta Arenas. La mayor parte de la gente cumple, pero también hay gente que no cumple. Y por lo tanto, para esas personas vamos a seguir con medidas de control. Estamos restringiendo, ustedes explicaban recién en la nota, restringiendo los permisos colectivos para que la gente se quede en la casa. Y por lo tanto, el acuerdo que se selló anoche, que es social pero también es económico, es muy importante porque le va a entregar a las personas y a las familias, especialmente sectores más vulnerables, los ingresos necesarios para poder estar en su casa a través del ingreso familiar de emergencia 2.0, que es un complemento de hasta 100.000 pesos por persona, 400.000 pesos para un hogar de 4 personas, para que tengan todo lo necesario para estar en su casa, respetando estrictamente la norma sanitaria. Tenemos un acuerdo que es importante, ahora lo que corresponde es que la gente sea muy, muy responsable. En este acuerdo, por si pudiéramos aprovechar de repasar los detalles que ya sí los dio el ministro Briones durante esta mañana, pero que también usted participó en aquello, básicamente es asegurarle a las familias del 80% más pobre del país un ingreso cercano a las 400.000 pesos, ¿no? A ver, el acuerdo yo creo que tiene 3 cosas que son muy importantes. Lo primero, reivindica el valor de la política, es decir, que la política puede construir acuerdos importantes para beneficiar a la gente. El acuerdo es una hoja de ruta por 2 años, 24 meses, con un monto muy importante de recursos, 12.000 millones de dólares. Yo sé que las cifras son frías, pero es una cifra muy importante, quizá una de las mayores de la historia, que tiene 2 elementos centrales. Uno, darle los ingresos a las familias para enfrentar la pandemia, la gente que no puede salir a trabajar, que está en cuarentena o que ha perdido su trabajo, tener los ingresos esenciales para poder enfrentar bien esta situación. Como tú decías, un hogar de 4 personas va a recibir un complemento hasta completar 400.000 pesos. Exacto, es decir, complemento. Es un complemento hasta completar 400.000 pesos, es decir, 100.000 pesos por persona. Ese es un elemento fundamental
además de otras leyes como la Ley de Protección del Empleo, que es para las personas que tienen un trabajo formal, también van a poder acceder a los beneficios del seguro de cesantía para tener ingresos mientras estén cesantes o con suspensión laboral. Pero lo segundo que es muy importante es que este acuerdo sienta las bases de la recuperación económica, porque la pandemia, estamos en un momento muy difícil y está causando mucho daño en las bases de la economía, que está cayendo, que no está creciendo, no hay inversión y el empleo, que es lo más importante, se está destruyendo. Por lo tanto, apenas superemos la fase más difícil y empecemos a aplanar la curva, tenemos que empezar a hacer que la economía vuelva a caminar y sobre todo que se creen muchos empleos. Esa es la principal medida de protección social que tenemos y por eso el foco está en el empleo para todos los chilenos. A propósito de aplanar la curva, ¿cuánto más nos faltará? De acuerdo al último informe de Espacio Público, ellos decían que se nos viene un mes con miles de muertos diarios y que probablemente vamos a estar enfrentados a una de las emergencias humanitarias más importantes que ha vivido nuestro país. Estamos hablando ya de todo un mes de junio también en cuarentena. ¿Cuánto más puede aguantar la región metropolitana encerrada? Bueno, lo primero es que estamos en una situación inédita por lo difícil. Chile está viviendo una situación muy difícil y todo el mundo está viviendo una situación muy difícil. Hay millones de personas contagiadas, cientos de miles de personas que han fallecido en el mundo y obviamente Chile no iba a ser la excepción. Nos hemos preparado. Pero ¿cuál es el panorama que ustedes ven de ahora en adelante para este mes? Mira, en general todas las cuarentenas que se hicieron en otras ciudades del país demoraron entre 4 y 5 semanas para empezar a producir efectos importantes. Y el nuevo ministro de Salud, Enrique París, ha dicho que muy probablemente vamos a estar durante el mes de junio, vamos a seguir con cuarentena en la región metropolitana y estamos mirando muy atentamente el resto de las regiones del país que han logrado superar las cuarentenas y han logrado mantener estabilidad y cierto control en los casos de contagio. Pero esto es un desafío permanente y por eso yo quiero insistir en el llamado a las personas que se queden en sus casas, que si no tienen que salir, que no salgan. Estamos tomando medidas para llegar con ayuda para que puedan estar en sus casas. Yo sé que es muy complejo y es muy difícil, pero en este momento, que es el momento de mayor dificultad de la pandemia, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles y eso pasa por algo muy fundamental, que es quedarse en la casa. Ese mensaje como que no ha logrado calar en la población, la gente se resiste a cumplirlo, se piden muchísimos permisos, hay muchísima otra gente que sale sin permiso directamente. También hay organizaciones que han solicitado una campaña comunicacional que ayude a aumentar la credibilidad que el gobierno al parecer está careciendo para poder llegar a las personas. ¿Se ha pensado algo al respecto? ¿Se está pensando en alguna de esas campañas? Sí, de hecho hoy día, no sé si se pudo apreciar bien, pero la comunicación de las autoridades sanitarias fue distinta. Se va a intentar hacer algo que también sea más pedagógico, sumar distintos actores. Mira, nuestro país desde octubre fundamentalmente, pero también de antes, hay un problema importante de legitimidad y confianza en las instituciones. Y ese es un dato de la causa que tenemos que asumir y que en parte no. Por eso, entre las ideas que hay sobre la mesa es como llamar a personas que tengan credibilidad más transversal, otro tipo de figuras, quizás no relacionadas directamente con la política, para hacer un llamado a la población y que este mensaje cale de una vez por todas. Lo primero es cuadrarse con la autoridad sanitaria. Es cuadrarse con la autoridad sanitaria y seguir estrictamente las instrucciones, las normas sanitarias, las cuarentenas o todas las medidas que se dispongan. Y lo segundo, efectivamente, hoy día lo que se vio fue la incorporación de distintos actores también que puedan complementar una tarea que la conduce el gobierno, porque es responsabilidad del gobierno, pero que requiere un esfuerzo de todo el Estado, los municipios y todas las instancias públicas, y por cierto también de la academia, la universidad, la sociedad civil. Siempre se ha hablado de que el aislamiento es fundamental para que se te paren los contagios, ¿no es cierto?, de las personas que a lo mejor no tienen las condiciones en sus hogares para cumplir con las cuarentenas. La autoridad sanitaria tiene el poder para obligar a esas personas a irse a estos hostales sanitarios. ¿Se podría hacer más obligatorio? Porque entiendo que ahora la Seremi dice, hay como una diferencia de opiniones, hay gente que dice que sí y la Seremi dice que no, que todo depende un poco de la voluntad del paciente. La autoridad sanitaria tiene facultades para tomar un conjunto de medidas que en tiempos de catástrofe son muy potentes, son muy poderosas. De hecho, hemos tomado una enorme cantidad de medidas, pasando por las suspensiones de las clases, las restricciones a la movilidad. ¿Eso se podría hacer más? Efectivamente, se pueden tomar medidas que son muy intensas. Nosotros hoy día tenemos una red nacional de residencias sanitarias, más de 12.000 cupos. Y obviamente lo que la primera mirada o la primera aproximación es que si la persona puede tener un aislamiento efectivo en su hogar, obviamente que lo haga en su hogar. Si es que no puede o no está en las condiciones, tiene que ser trasladada a una residencia sanitaria, porque una persona que está contagiada y que no está aislada va a contagiar a otras personas. Y este es un virus que, además de ser muy contagioso, tiene altas tasas de letalidad y de mortalidad. Por lo tanto, tenemos que detectar, tenemos que trazar. Trazar significa identificar y saber quiénes son las personas contagiadas. Hoy día hay como 27.000 personas
contagiantes activos, sí, y por supuesto tenemos que aislarlas, que significa darle el confinamiento necesario, las capacidades, las condiciones para que esté confinada durante el periodo que se necesita para superar la enfermedad. ¿Y se está haciendo eso? ¿Se está obligando a la gente a irse a hostales sanitarios? Se está haciendo un trabajo gigantesco, especialmente a través de la Intendencia y los gobiernos regionales, con esta red de residencias sanitarias, como te decía, son más de 12.000 cupos, y obviamente en aquellos casos que es necesario, estamos trasladando a las personas a la residencia para que tengan las condiciones sanitarias y también de apoyo, de alimentos, de medidas básicas para poder mantenerse y abastecerse durante ese periodo. Mañana se vence el estado de emergencia. Yo no sé si lo van a renovar, por cuánto plazo, si también el toque de queda se va a renovar. ¿Qué es lo que está pensando el gobierno? Se va a renovar, pero donde manda capitán no manda marinero, así que el presidente de la República lo va a anunciar, pero sin duda se va a renovar, porque necesitamos... no se sabe si es por 60 o 90 días. Sí, eso lo va a informar el presidente, pero el punto de fondo es que hoy día todavía estamos en una situación muy crítica en materia sanitaria y por lo tanto necesitamos la colaboración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones y de todas las medidas de control sanitario para poder aplanar la curva y reducir los contagios. Ese es el objetivo fundamental que tenemos hoy día. ¿Y el toque de queda se podría ampliar en horario, por ejemplo? No, yo creo que no es necesario. No hay un problema de toque de queda, de duración o extensión del toque de queda. El problema es que hay muchas personas que no cumplen las normas sanitarias. Desde que se inició la pandemia, hay aproximadamente 100.000 personas que han sido detenidas. 100.000 personas por incumplir las cuarentenas o por incumplir el toque de queda. Entre 1.500, 1.700 personas al día. Esa es una cantidad muy importante y es lamentable que así sea. Y por eso nosotros el llamado insistente es que las personas cumplan, que se denuncien cuando hay incumplimiento, por ejemplo, fiestas, convocatorias o eventos absolutamente irresponsables. Y nosotros además ejercemos todas las acciones legales a través de querellas para que esas personas asuman sus consecuencias. Pero es muy importante, insisto, perdón lo majadero, porque nos ha costado más de la cuenta sacar el proyecto. Necesitamos este proyecto que aumenta las penas de cárcel y las multas para quienes incumplan las normas sanitarias. Esta semana tiene que ser ley. Claro, porque con eso también tendrían mayores medidas cautelares. Si las penas son más altas, los jueces van a poder aplicar mayores medidas cautelares, es decir, prisiones preventivas o arrestos domiciliarios, lo que es fundamental para que estos porfiados y responsables asuman las consecuencias de su responsabilidad. Ministro, está pendiente dentro de su cartera la reforma de Carabineros, que es algo que quedó pendiente del estallido social. Entiendo que usted ha logrado un acuerdo de una comisión bicameral para sacar adelante, para hacer un trabajo prelegislativo. Parece que esa es la nueva modalidad de hacer política, porque lo estábamos viendo recién en el acuerdo y ahora también usted lo quiere aplicar a su propio sector. Lo primero no está pendiente, está en proceso. En marzo se presentó la reforma, la presentó el presidente de la República, convocamos una comisión de Estado donde participan las principales autoridades del Estado, el fiscal nacional, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General, y tenemos una hoja de ruta, son más de 100 medidas que estamos implementando, pero para poder apurar el tranco, convocamos una comisión bicameral de diputados, de senadores, porque yo creo que el modelo que se aplicó para este acuerdo social y económico que se materializó anoche es un buen modelo. El diálogo como factor relevante para construir acuerdos políticos y además la combinación de técnica con política. La política es fundamental, la política es la que conduce, la que ordena, la que dirige. Pero también la técnica es la que aporta las herramientas necesarias para que la política sea efectiva, porque la política sin técnica, es bastante torpe, no cumple su objetivo. Y la seguridad pública es, una de las principales, o la principal prioridad del gobierno, junto con el tema sanitario y social, es mi principal prioridad como ministro del Interior y Seguridad Pública, y creo que es la principal prioridad de los chilenos. Por lo tanto, modernizar a las policías, hacer esta reforma Carabineros, es una prioridad central y que yo creo que esta instancia, esta comisión bicameral, va a permitir avanzar mucho más rápido. Y por último, ¿cuál sería usted el valor fundamental que le da al acuerdo que se logró durante la madrugada? Yo creo que el valor fundamental es que nos permite tener una hoja de ruta por los próximos 2 años en lo social y en lo económico para apoyar a las familias, sobre todo en sus ingresos. Las personas, además de los sanitarios, han perdido ingresos, han perdido sus trabajos y eso genera dificultades, angustia. Y aquí están las herramientas y los instrumentos para apoyar a la gente. Lo segundo, creo que es sentar las bases de la recuperación económica. Eso, una vez que pase la pandemia, va a ser fundamental, sobre todo para recuperar el empleo. Y creo que lo tercero es reconstruir la capacidad de este país de hacer buena política, de que la política le dé respuesta a la gente. Este es un acuerdo político, pero no es para los políticos, es para la gente, para los objetivos que mencioné. Y yo agradezco a quienes se sumaron al llamado al presidente de la República, que se sentaron a la mesa y construyeron un acuerdo que es muy importante. Aunque RD se bajó al final, no sé si los votos igual van a estar en el Congreso luego para aprobar este proyecto. Es lamentable, creo que ellos tendrán que explicar por qué se bajaron y yo espero que en el Congreso voten a favor, que no obstruyan estos proyectos porque tienen que avanzar muy rápido. De hecho, el nuevo ingreso familiar de emergencia lo vamos a presentar mañana con discusión inmediata y necesitamos que el Congreso lo despache esta semana para que ese aumento de los ingresos, estos 100.000 pesos por persona, lleguen
a partir de junio. Muy bien, ministro Gonzalo Blumel, gracias por acompañarnos esta noche. Sí, yo lo último, si quisiera mencionarlo, junto con agradecer la gestión del exministro Jaime Mañalich, que hizo un trabajo gigantesco desde enero, digamos, que se empezó a hacer una labor dificilísima para enfrentar la mayor crisis sanitaria, y él realmente se la jugó por completo, ampliando la red de camas críticas, de ventiladores y poniendo todo lo que teníamos y fortaleciendo las capacidades del Estado para cuidar la salud de las personas. Creo que también es importante agradecer al nuevo ministro de Salud y apoyarlo, apoyar a la autoridad sanitaria, porque salimos juntos. Muy bien, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.